Con su venia, presidente. Diputadas, diputados. Seguramente todos han escuchado esta frase. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Esta frase del filósofo y poeta español Ruiz de Santillana también está inscrita a la entrada del bloque 4 del campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Y esta frase, así, también debería retumbar en nuestros oídos y cimbrarnos como si fuese precisamente el sonoro rugir del cañón. Si olvidamos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Y eso es justo lo peor que le puede pasar a México, a este país al que juramos servir. A ninguno escapa que a fines del sexenio pasado el país llevaba un derrotero catastrófico. Fue esa compleja realidad la que propició que, pese a un muy conflictivo proceso electoral para la presidencia de la República, las principales fuerzas políticas opositoras aceptaran unirse y decidieron trabajar juntas en una solución consensuada. Lástima que poco duró, porque prontamente fue traicionada por el PRI y el PAN, cuando decidieron que la única forma de transformar la política energética del país era a través de su privatización. He escuchado a legisladores que se han atrevido a mostrar su ignorancia o su falta de memoria en esta tribuna, cuando dicen que el PRD no presentó ni ha presentado propuestas. Como todos sabemos, el PRD fue el primero que hizo pública una propuesta para el fortalecimiento de Pemex y de la CFE, proponiendo un gobierno corporativo, reglas operativas, un régimen fiscal que permitiese la reinversión de sus utilidades, la renegociación del contrato colectivo de trabajo y erradicación de las prácticas sindicales corruptas. Una serie de medidas que merecían, por lo menos, ser debatidas, pero no. Para la derecha, conformada por el PAN y el PRI y sus aliados, el fortalecimiento del Estado es anatema. Es preferible dejar moribundas a las empresas del Estado para que sean los particulares, eso sí, nacionales o extranjeros, los que ocupen su lugar. Prefieren Juntos PAN, PRI y sus aliados un mero cambio de ser un monopolio del Estado a monopolio en manos de particulares. Y esa, señores, es nuestra historia. Diputadas y diputados, nuestra historia en materia de privatizaciones y de inversión extranjera en sectores estratégicos no se debe ni puede olvidar. Y yo se las voy a recordar, por lo menos en algunos casos. Porque el costo que nuestro país ha pagado en términos de represalias económicas y hasta bélicas ha sido inconmensurable. Respecto a las privatizaciones, baste recordar algunas. Las de los bancos a comienzos de los 90, que luego de ser victimarios de la población a la que saquearon a través de las exorbitantes tasas de interés que les cobraron, tuvieron que ser rescatados por el erario a costa de los mexicanos mediante el vergonzante Fobaproa, para que de inmediato los rescatados lucraran con la venta de los bancos a extranjeros sin siquiera pagar impuestos por ello. El resultado lo tenemos hoy, cuando comprobamos que apenas cinco bancos concentran el 80% de todos los depósitos en el país, de todos los clientes, de las sucursales, de todo lo que en última instancia sea un servicio de intermediación financiera. Y la consecuencia natural es la alta rentabilidad de sus operaciones, la más alta de todos los países en los que operan. Y esto, al final de cuentas, aún siendo regulados por la Comisión Nacional Bancaria y el Banco de México, organismo autónomo constitucional, que si no es
autor intelectual ha sido connivente con estas prácticas oligopólicas y sin duda con la cartelización del sector financiero. Tan es así, señores, que por cierto, apenas en febrero de este año, nosotros aprobamos, no sé si fue febrero, cuando aprobamos las reformas financieras, que determinamos un transitorio que estableció la obligación de que en 180 días a partir de la publicación de la reforma financiera se hiciera un estudio de la concentración en el sector financiero y se tomaran las medidas necesarias para proceder a su desconcentración. Tan es así que eso lo aprobamos. Pero otro caso fue también el del transporte ferroviario, que dio comienzo en 1995 mediante el otorgamiento de concesiones a empresas privadas. En ese entonces, como hoy, la mayoría de los legisladores como hoy, aplaudieron los supuestos beneficios esperables, principalmente aquellos que se derivarían de la mayor competencia, ¿suena conocido?, de la mayor competencia producida por las diversas empresas privadas, mientras que Ferrocarriles Nacionales de México fue extinta en el 2001. Y aprobaron una reforma constitucional que declaró el sector como estratégico, pero abierto a las concesiones privadas. ¿Les suena? El resultado de dicha privatización, señores, fue la concentración del mercado en apenas dos grupos privados, uno Kansas City Southern de México y otro Ferromex y Ferrosur, propiedad de Larrea, Germán Larrea, Grupo México, y de Carlos Slim. Tan es esa concentración que, a pesar de lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quiso hacer para evitarlo, tuvimos que pasar precisamente una ley reglamentaria del servicio ferroviario en febrero de este año. Tuvo que ser el Congreso el que actuara porque la Secretaría no pudo. En este último caso, gracias, un momentito, no creo que les tome mucho. El último caso, y además ese te va a gustar, por falta de tiempo, voy a hablar de la privatización del sector de las telecomunicaciones. Aunque este caso hubiera sido a través de la paraestatal Teléfonos de México. Le pediría concluyera. Como todos sabemos, su intervención la adquisición de Telmex resultó absurdamente redituable para su comprador y derivó en un cuasimonopolio que ha impedido la competencia y el desarrollo del sector de estas telecomunicaciones. Sin embargo, y para propiciar la sana competencia, en 1995, en 1995 el Congreso aprobó una ley y esa ley creó la COFETEL, organismo regulador que no sirvió de nada porque las prácticas anticompetitivas persistieron. Bueno, tanto así que esta legislatura tuvo que el 11 de junio pasado aprobar finalmente una reforma constitucional y recientemente las leyes secundarias, que por cierto no les va a dar mucho el gusto porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación las va a derribar. Sí, señores. Diputada, le pediría concluyera, por favor, de la manera más respetuosa. Claro que tiene un exceso de más de 5 minutos en el Claro tiempo que sí, y es el tiempo de su presidente. propio grupo parlamentario. Privatizar, señores, privatizar sin duda es una opción, pero no es la única. Y la experiencia tiene que llevarnos a descartarla, dijo Einstein. Repetir lo mismo y esperar un resultado diferente es una bestialidad. Por lo mismo, yo les pido, aunque creo, más bien estoy segura que ya es demasiado tarde. Ahora solo me resta recordarles que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y ustedes serán parte de ella. Gracias.